Hola, buenas noches. Martes 28 de mayo 2024. Seguimos tema tabernáculo y estamos cambiando de mueble. Estábamos en el altar de oro y estamos cambiando para el, el candelero. Quiero compartirles una imagen. Déjenme ver. Aquí está. Permítanme un segundo. No sé si ahí esté. ¿Ya se comparte? Sí, ya. ¿Ya está? Sí. Perfecto. Miren, lo que hemos estado viendo, este es el tabernáculo de Moisés y ya vimos el altar de bronce en donde se tiene una experiencia con la sangre. Se tiene una experiencia con el fuego y se tiene una experiencia con el agua. Y esto estamos hablando que es el atrio. Avanzamos y nos fuimos al altar de oro. Entramos al lugar santo. Y en el lugar santo tenemos tres muebles, que es el altar de oro, que es el altar del incienso, en donde se quema el incienso. Hoy vamos a empezar a ver el candelero o la menorá, que representa la palabra, que es la luz. Y luego también tenemos el mueble de los panes, que aquí representa la palabra, el candelero, la palabra, la luz, representa también lo que es la teoría. Y el mueble de los panes, que es ya procesado, todo que dice yo soy el pan que descendió del cielo. En el momento en que uno se come el pan, ya es parte de uno. Entonces, habla sobre la experiencia o la práctica de la palabra. Y después, en el lugar santísimo, estamos hablando de el arca del pacto, que es esto, y la tapa, que es el asiento de la misericordia. Es esta parte. Entonces déjenme borrar todo y regresar. A ver si lo puedo dejar en blanco. Ay, perdón. ¿Cómo le doy? Ya vi dónde. Ahí está. Ahí sí, ya está la cámara, ¿no? Si se fijan, los muebles en el tabernáculo tienen la forma de una cruz. La forma de una cruz. Y estamos hablando de una estatura, que es Jesús. Estamos hablando que es la cabeza. Estamos hablando que son los hombros o brazos. Y aquí estamos hablando entre las piernas y los pies. Y esta parte yo ya se las he explicado en Apocalipsis, creo que es 1, en donde dice que sus pies son como el bronce bruñido, ¿no? Que están ardiendo. Entonces está hablando de esta parte de los pies. Entonces nosotros siempre tenemos que ir a los pies de Jesús para que ahí llevemos nuestro sacrificio, que es nuestra carne, para tener la experiencia, como les decía, de la sangre, del fuego, del agua. Y vamos a ver qué experiencias vamos a tener acá arriba.
con el altar de oro, que es la oración, con el candelero, que es la palabra, y con el mueble de los panes, que es la práctica. Y si se fijan, ahí se forma la estrella de David, ¿no? Bueno, esto quería que lo tuvieran en mente, que lo tuvieran como una imagen, para que tuvieran como un mapa mental de lo que es el tabernáculo, ¿ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Si lo... no entendí. Una copia y la muevo. El día de hoy vamos a iniciar con este mueble, lo que es el candelero, que tiene 7 lámparas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lámparas. Recuerden que en esta área, el lugar santo, estaba cerrado, tanto el... no sé si tenga... Ay, aquí no lo tengo. Lo que es un tabernáculo. Era más o menos así. Aquí estaba el altar de bronce y aquí estaba la fuente y aquí estaba el lugar santo. Lugar santo y lugar santísimo. Si se fijan esta parte, esto estaba todo tapado, todo estaba tapado, todo estaba tapado. Entonces, cuando el sumo sacerdote, él entraba aquí, lo único que podía alumbrar el lugar estaba todo oscuro. Imagínenselo en una habitación totalmente oscura, ningún rayito de sol. Lo único que alumbraba eran estas 7 lámparas del lavacro, perdón, del candelero. Obviamente había fuego aquí también y aquí también había fuego, pero estas también unas lamparitas pequeñas. Y aquí había fuego de quemar el incienso, pero realmente la luz eran con estas 7 lámparas. Si se fijan y, y si vemos a Jesús de frente y estamos a nivel de los hombros, el altar de oro está al nivel del corazón. Esto ya se los había platicado. Entonces, el candelero, ¿a qué mano representa? Derecha, derecha. A la mano derecha de Jesús. Y la mesa de los panes, ¿a qué mano representa? Su mano izquierda. Esto apréndanselo porque son principios espirituales, porque ubican cuando dicen la palabra de Dios, tu mano derecha me ha sostenido. ¿Qué es lo que me sostiene? Realmente no estamos hablando de una mano en sí que me está sosteniendo. Si es la mano derecha, que es la luz, que es la palabra, ¿qué es lo que me está sosteniendo? Es el verbo. Es lo que me sostiene. ¿Sí lo habían visto de esa manera? Entonces, por eso es tan importante ver el tabernáculo de Moisés. Por eso es la importancia de entenderlo, para que cuando sigamos estudiando la palabra de Dios y nos encontremos con ciertas versículos, poder entenderlos de qué estamos hablando. Tu mano derecha me ha sostenido. ¿Y por qué yo nunca he sentido cuando yo estoy a nivel del atrio? ¿Por qué me sigo sintiendo solo? ¿Por qué me sigo sintiendo en el vacío? ¿Por qué me sigo sintiendo abajo en el polvo, en el lodo? ¿Por qué me sigo sintiendo ahí? Porque si no estudio la palabra de Dios, si no leo la Biblia, entonces ¿qué me sostiene?
Entonces, tu mano derecha me ha sostenido es cuando nos agarramos un versículo y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que me sostiene. A eso se está refiriendo, tu mano derecha me ha sostenido. Es cuando ya agarra un sentido el saber qué es lo que me está sosteniendo. Bueno, de aquí me regreso. Ya, aquí estoy otra vez. Entonces, estos son principios espirituales que nos van a ayudar precisamente para entender la palabra de Dios, a qué se está refiriendo. Entonces, aquí hay un principio de que si tu mano derecha me ha sostenido, estamos hablando de la palabra. Estamos hablando que es la palabra de Dios, es el verbo. ¿Quién es el verbo? Es Jesús. Entonces, miren, vamos a ver, hoy es la introducción al candelero. Entonces, voy a estar hablando sobre muchas cosas referente al candelero. No voy a explicar algo en específico del candelero porque hoy quiero que tengan un poquito el cuadro grande de lo que es esto. Entonces voy a estar hablando de varios principios del candelero, pero vamos a ver cómo es que Dios mandó a hacerlo, de qué material era, qué forma tenía y cómo ese material fue manipulado, cómo se hizo para formar este candelero. Entonces vámonos a Éxodo 37:17. Y ahí es donde dio la instrucción Dios de cómo hacer este candelero. Éxodo 37:17. Dice, hizo asimismo el candelero de oro puro. ¿Se fijan? Es oro puro. Ubican que los otros muebles se involucraba la madera y lo cubrían de oro. ¿Recuerdan? Aquí tengo asistencia física. ¿Recuerdan qué significa la madera y por qué lo cubrían de oro? ¿Por qué la madera y lo cubrían de bronce? Es la humanidad, la madera. La madera es la humanidad y el oro es la divinidad. Entonces, la madera era representación totalmente de Jesús hombre. ¿Se acuerdan que les he repetido mucho? Jesús no era medio hombre, medio Dios, no, era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, la madera de sitín, esta madera que ya vimos las cualidades que tenía, que no había polilla que la devorara, y era una madera súper resistente, de raíces, todo lo que hemos explicado, es una representación de la humanidad de Jesús, que en él no había pecado, ¿no? Entonces era la humanidad. Y se cubría de oro el oro que representa. La divinidad, el Cristo, todo lo divino, la gloria divina de Dios. Entonces el mueble el altar de oro era hecho de madera y cubierto de oro. Era Jesús hombre cubierto del Cristo, ¿no? Adentro estaba. Ahora, aquí está diciendo que este candelero, dice, el candelero de oro puro, aquí no hay madera. ¿De quién estamos hablando? Del Cristo, del Verbo. Es totalmente 100% divino. En la palabra de Dios no hay ni tantito de humanidad. Es precisamente la gloria de Dios, es la divinidad. Entonces por eso dice que es oro puro. Luego dice que es labrado a martillo. No es que hicieran un molde, pusieran el oro a fundirlo y vertir el oro en ese molde para que saliera la forma del candelero. No, era el oro, vamos a hablar que era, voy a pensar esto, que era el lingote de oro, y a puro martillazo tenían que formar este candelero. ¿Ubican por ahí en donde dice que la palabra de Dios es un martillo? Bueno,
Si no lo ubican, nos vamos a encontrar con eso más adelante. Dice que era labrado a martillo. Dice, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Tenía unas figuras, este candelero, tenía unas figuras, en la caña, estamos hablando de la caña central, y luego tenía 6 brazos para formar precisamente las 7 lámparas. Y este candelero, que era de oro puro, labrado a martillo, tenía que hacerle manzanas, flores y copas. Tenía 3 figuras y estas eran repetidas. Sigo leyendo. Dice, de sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo, dice, 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo, 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Sí. Hoy no lo vamos a ver, pero vamos a sacar la cuenta de cuántas flores, cuántas manzanas y cuántas copas había ahí, ¿no? Luego dice, en la caña del candelero, o sea, el brazo central, después vamos a ver qué significa este brazo central, que es la caña. Dice, en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo. Y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. O sea, donde estaban las manzanas, ahí salían los brazos, hacia los lados, hacia los lados. Después voy a entrar a detalle de esto, cada figura, la manzana y cómo es que salían los brazos y qué significado tiene esto. Hoy, recuerden, es la introducción. Luego dice, sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Este candelero era una sola pieza. ¿Qué les puede decir si ya les dije que es la divinidad de oro puro? ¿Qué es la divinidad de una sola pieza? ¿Qué les dice? Pues cuando es solo uno, el Pues Padre de la y el Hijo. integridad. Dios es uno. Ujú, Es una sola pieza. una sola. No hay algo que lo pegue, no hay algo que se adhiera, no hay algo externo, una sola pieza. Como la sustancia, ¿no? La sustancia, correcto. La palabra de Dios es una sola pieza. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios habla del verbo, habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay ningún libro de los 66 libros que tiene la Biblia, no hay ningún libro que no nos dé una referencia del Hijo. No nos dé una referencia de que son uno. No hay de donde no nos diga, en donde todo empate y nos hable y nos revele al Hijo. El Padre lo que quiere es darnos a conocer al Hijo. El Hijo lo que nos quiere dar a conocer es al Padre. Es una sola pieza, ¿no? Sobre esto es lo que está diciendo. Su mano derecha es una sola pieza, es firme, es potente, tiene mucha fuerza. La palabra de Dios simplemente con que la leamos en voz alta, tiene mucha fuerza. Nada más que no lo hacemos, ¿no? Y en el 23, versículo 23 dice, hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Es donde estaban, son unos platillitos donde ponían el aceite y los pabilos para prender el fuego y era lo que iluminaba. Dice, de un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Y ya hasta ahí, hasta el 24, habla sobre el candelero. Entonces, si yo les estoy explicando, les estoy comentando que es la mano derecha, que es la luz, que es la palabra, que es el verbo, entonces, ¿quién es este candelero? Pues Jesús. Es Jesús, es el verbo, es la palabra. Y si Él es la luz, miren, vamos a Juan 1:1, en donde aquí nos está explicando en Juan 1:1 cómo es el verbo. Dice,
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso es que está conectado al candelero. Y vamos a Apocalipsis, en donde Juan se encuentra a Jesús, y vean cómo lo describe. Apocalipsis 1:10, Apocalipsis 1:10, y dice aquí Juan, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué es lo que vio? Vio al verbo. ¿Por qué 7 candeleros de oro? El 7 es la perfección. O sea, la palabra, el verbo, la palabra es perfecta. No hay ninguna contradicción en ella, ¿no? Es la luz perfecta, es la visibilidad perfecta. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Estamos hablando que es todas las cortinas que estaban de lino alrededor del tabernáculo, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En el pecho estamos hablando del mueble del incienso, ¿no? El altar de oro, que estamos hablando que es de su corazón. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Es lo que les hablo del altar de bronce, donde se queman nuestra carne, donde nosotros llevamos nuestra ofrenda, nuestra carne al altar de bronce a pedir perdón, ¿no? Dice, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, en su derecha, 7 estrellas. Estamos hablando del candelero, la luz perfecta, ¿no? De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, chequen esta parte. Juan tenía unas experiencias tremendas en el Espíritu. Juan tenía unas experiencias que conoció a Jesús como hombre, conoció a Jesús como el Jesús resucitado, ya como Jesucristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores. Así lo conoció también, se aparecía, se desaparecía. Después él estuvo predicando, estuvo presente en muchos milagros, estuvo presente en mucha gente que recibía a Jesús en su corazón. Dios hizo muchos milagros a través de Juan. ¿Cuántas experiencias no tuvo? Dice que estaba en el Espíritu orando. O sea, ¿cuántas veces él no, cuando se ponía a orar, ¡pum!, entraba en el Espíritu? ¿Cuántas experiencias no tuvo él? Pero esta, dice, aquí me llama mucho la atención en el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta palabra de caí como muerto a sus pies, tanta presencia, tanta gloria de Dios, nuestro cuerpo no la puede soportar. O sea, explotaríamos, seríamos desintegrados. Él cayó como muerto. Habla como esta parte de no soy nada, y habla de esta parte, en mí todavía hay pecado, que yo no puedo estar en la presencia de Dios, es mejor morirme. O es de tal espanto de la presencia de Dios. No hablo de un espanto de terror, sino de tanta reverencia que dices, mejor me quiero morir, no soy nadie para estar en la presencia de Dios. Y es lo mismo que también le pasó a Isaías, que también él le pasó esta misma parte, cayó como muerto, dice, quería estar muerto en la presencia de Dios, cuando tiene la experiencia que ve el trono, que está en la presencia ante el trono del Padre, ¿no? Entonces dice, caí como muerto a sus pies.
y él puso su diestra sobre mí, diciendo, ¿qué puso su diestra? Su palabra, diciendo, no Dios, temas, yo soy el primero y el último. pero sí vio su rostro. Dice que su Explica rostro que era sí. como de sol. O sea, realmente no vio. O sea, vio esa Te puedo gloria dar que yo el te resumen, hizo. te puedo dar yo el resumen cuando Pablo dice, conozco a un hombre que hace 14 años fue al tercer cielo, vio cosas, oyó cosas que aquí no se pueden nombrar. Sí, exacto. Porque Aquí dice que nos da una nadie puede descripción, ver a Dios, aquí nos ¿no? dio una descripción, Juan, de lo que pudo platicarnos y lo que pudo dejar plasmado, aparte porque Jesús le dice, escribe en un libro lo que ves. Le dio la oportunidad de escribir Apocalipsis, revelación. ¿Quién le entiende Apocalipsis? Sí, porque pudo haberle dado la experiencia y bloqueado toda su memoria. Pablo ¿no? dijo, oí cosas, vi cosas que aquí no las puedo nombrar. Juan sí las está nombrando. Y hay muchas cosas que está aquí en Apocalipsis que no entendemos. Hay que pedir revelación para poder entenderlo. Hay que leer Antiguo Testamento, Nuevo Testamento para poder hacer el match con Apocalipsis. Vean cómo empieza. Este es paréntesis. En Génesis empezamos con el hombre en un huerto con el árbol de la vida. Así empezamos. Vean al final de Apocalipsis. Apocalipsis 22, creo que es el final. Sí. Vean cómo cierra la Biblia. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cómo cierra la Biblia? Con el árbol de la vida. Eso es lo que vio Juan. Vio la nueva ciudad, vio todo. Esto poco a poco lo vamos a ir descifrando, lo vamos a ir entendiendo, pero nuestra base es entender el tabernáculo de Moisés para poder seguir entendiendo los otros tabernáculos. Por ejemplo, ahora en el seminario nos explicaron el tabernáculo de David. Revisen otra vez esa prédica del tabernáculo de David. Eso es más complicado de entender cuál es el tabernáculo de David, ¿no? Necesitamos... Espiritual, totalmente. Sí, totalmente es un tabernáculo espiritual, que es en lo que nosotros somos un tabernáculo. Nosotros nos debemos de convertir en un tabernáculo. ¿Cómo si no sabemos cuál es la menorá o el candelero? ¿A qué se refiere con la mano derecha? La diestra. La diestra nos habla de la teoría. La izquierda nos habla de la práctica. Si hablo de la derecha, normalmente la derecha les puedo hablar del día. La izquierda les puedo hablar de noche. ¿Qué es un día espiritual para el cristiano y qué es una noche espiritual para el cristiano? La derecha, el día, es cuando entendemos un principio y nos lleva a la exaltación Dios y entendemos un principio de su palabra y nos lleva en la exaltación. Pero lo entendimos, pero lo tenemos como teoría. Dios nos va a llevar al valle, a la izquierda, a su mano izquierda, nos va a llevar a que tomemos la experiencia, poner en práctica en una noche espiritual su palabra, que es el mueble de los panes. Cuando dice en Salmo 23, perdón que ande saltando de aquí para allá, pero es lo que les decía, Pero es, no es la, solo- es la introducción. Pero no solo en la noche espiritual, todo el tiempo hay que estar poniendo la teoría en práctica, ¿no? O sea, Sí, sí, porque o también sea, la pones en un día espiritual también en el sí lo valle, pones en... porque Pero a ver, también en ¿qué el es más valle. fácil poner en práctica? Cuando estás en la exaltación, cuando todo te sale bien, gracias Dios, te amo, te adoro, tú eres grande, tú eres santo. Está fácil. Pero hay que Ok, hacerlo. Hay hay que gente hacerlo. que se llena de orgullo. Ok, eso es de kinder, Ujú. eso es de la ¿no? Poner en práctica realmente lo que quiere decir. Recuerda, todo está oscuro en el lugar santo. Todo está oscuro. No hay otra cosa que me alumbre. No hay el día o la noche en sí. No hay
ahí no estamos hablando de las estaciones del año, ¿no? No estamos a la intemperie de las estaciones del año. Ahí estamos en el lugar secreto, estamos en las cámaras del Rey. Aquí estamos hablando de nuestro cuarto de oración, donde realmente nos ponemos sinceros con Dios. Entonces, en una noche espiritual es donde Él nos da la oportunidad de poner en práctica ese principio espiritual que sí entendimos, que ya entendimos. Y vean, Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué está diciendo aquí? Aderezas mesa, me vas a dar de comer en frente de mis angustiadores. ¿Qué es lo que voy a comer? Es la mesa de los panes. Es poner en práctica la teoría que aprendí, el principio espiritual que aprendí. No sé, ahorita no sé qué se me ocurre, pero ¿qué se te puede ocurrir a ti? ¿Qué principio espiritual entendiste? Bueno, algo muy sencillo que no hacemos. Pon la otra mejilla, perdona a tu prójimo, aquel que te ofenda, Dios tiene el control, y si puso que alguien te ofendiera, no es por esa persona, sino es que Dios está permitiendo que te ofenda para que tú experimentes el que debes de perdonar a tu prójimo, aquel que amas, aquel que está a tu próximo, aquel que realmente te importa, que opina de ti. Entonces ahí tienes que poner en práctica el perdonar. ¿Cuántas veces lo hacemos? No lo hacemos. Entonces por eso estamos hablando de la mano izquierda, estamos hablando de una noche espiritual. Y eso lo hacemos en el cuarto de oración. Por eso tenemos que tener una experiencia con esto que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes son mis angustiadores? Pues Tenemos tres nada más. Sí, tus enemigos, ¿no? O sea, yo, Tenemos tres el enemigos. diablo y el mundo. Correcto. Es el mundo, el diablo Y yo, y mi yo, mi mi carne. carne. Entonces, hay muchas veces más bien, que nadie me ofendió, pero amanezco súper irritable. Amanezco que si la mosca vuela, me enojo. No le noto un sentido de vida al día. ¿Qué debo hacer? Señor, vengo aquí ante tu altar, vengo al cuarto de oración, lléname, Señor, de tu esencia, lléname de tu vida, déjame encontrarle un sentido al día de hoy. No quiero ofender a nadie, no quiero lastimar a nadie, Señor. No quiero ofenderte a ti en no ser agradecido por lo que me estás dando un día más de vida. Es poner en práctica cómo te levantas de ahí. No es que te pongas un videíto ¿cómo le llaman esto? Motivacional. Un videíto motivacional. No, es decirle a Dios, me siento de esta forma, me siento así, ayúdame, Jesús, ¿no? Entonces son cositas que este mueble, el- el- la menorá, es lo que nos enseña que Él es la vida, Él es la luz. Y regresemos otra vez a Juan 1, por favor. A Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego el 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Este santuario, aquí en el lugar santo, si no se prendía este candelero, el sacerdote no veía nada. Hay tinieblas, ¿no? Dice, y las tinieblas no prevalecen ante la luz, ¿no? Una vez les platiqué sobre eso, que sí, que permanecía, ¿no? En un cuarto oscuro, si la luz eliminaba las tinieblas o las tinieblas huían. Algo así les dije en una prédica hace algunos años sobre ese tema de qué es lo que prevalece, ¿no? Si las tinieblas huyen. Sí, no, es que la luz muestra la tiniebla, ¿no?
entramos en Es eso, en ¿no? esa duda, ¿no? Entonces realmente lo que hace la luz es que absorbe la oscuridad, Ajá, exacto. la absorbe. No es que la haga a un lado, sino que la absorbe, la come. Así lo entiendo yo, ¿no? Físicamente, naturalmente, científicamente hay una explicación para eso. No sé cómo explicárselos ahorita, pero yo lo entiendo. Entonces, la Porque luz absorbe la se oscuridad. come la oscuridad. Por eso es que dice que las tinieblas, la luz en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, la luz absorbe las tinieblas. ¿Recuerdan que esta luz, que es Jesús, que es el Verbo, qué fue en el principio? ¿Qué había en el principio en Génesis 1:1? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Había tinieblas. Aquí está conectado donde dice, sea la luz y fue la luz. Pablo lo conecta y si alguien tiene en su Biblia concordancias, van a ver que donde dice sea la luz, hay una concordancia aquí en mi Biblia que dice 2 Corintios 4:6 y vamos ahí, 2 Corintios 4:6. Vean cómo lo está conectando Pablo. El primer día de la creación, cuando Dios dice sea la luz, dice aquí Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Con qué lo está conectando aquí Pablo? Pablo lo está conectando que para el primer día de la creación dice que en la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos. Y el Espíritu de Dios se movía en ellas y dijo Dios, sea la luz. Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dio una orden Dios. Dios habló y se hizo la luz, ¿no? Así es cuando nosotros no conocemos a Jesús como nuestro Salvador y adquirimos la salvación eterna y cuando se dice que somos salvos, que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice Dios, hágase la luz en nuestras tinieblas. ¿Se dan cuenta? En nosotros hay tinieblas. Entonces, hágase la luz en nosotros. Pero si se fijan en Génesis 1:1, estaba reconstruyendo el mundo Dios. Seguía en tinieblas. Había la luz y dice que a la luz le llamó día y a la noche y a las tinieblas le llamó noche, ¿no? Quiere decir que había todavía oscuridad ahí, ¿sí? Cuando llega Jesús a nuestro corazón hay tinieblas, pero también sigue habiendo el hombre viejo. Entonces tenemos la tiniebla y la luz. Es una figura en nosotros que deben de pasar 7 días de la creación en nosotros. Es una vida del cristiano, en donde es la luz, es cuando viene Jesús a nuestro corazón y tenemos el hombre nuevo y el hombre viejo. Entonces tenemos luz y tinieblas, es la lucha constante. Y entonces vamos a encontrar muchos versículos sobre que las tinieblas no prevalecen a la luz. Entonces, si nuestro hombre nuevo, nuestro Jesucristo en nosotros es un bebé espiritual, debemos alimentarlo para que vaya creciendo. Entonces, en el momento en que va creciendo, va absorbiendo esas tinieblas. Es cuando yo les digo, le entregamos a Jesús nuestro odio, nuestras tinieblas, nuestra muerte. Él la manda a sus espaldas al mar del olvido, lo limpia y regresa en nosotros ese pecado ya lavado, justificado. Si nosotros teníamos odio,
lo transforma y regresa en nosotros en amor, pero amor en Cristo, el amor de Cristo, ese amor con el cual nosotros no sabemos amar. El amor que existe en nosotros ahorita es un amor condicional, es un amor humano. El amor de Cristo es un amor incondicional, el que está en Corintios 13, el que es un amor que nosotros no conocemos. Viene, si en nosotros hay intranquilidad, hay nerviosismo, es lavado y viene en nosotros en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces vamos siendo transformados, ¿no? Eso es el mismo ejemplo, por eso lo está agarrando Pablo aquí, lo está conectando con el primer día de la creación. Chéquenlo en su concordancia y van a ver que ahí está en 2 Corintios 4:6, cuando dice la luz, está la concordancia a Génesis 1:3, aquí en mi Biblia. O sea, esto está a la luz de todo, solamente hay que entender cómo Dios va acomodando estas piezas en el tabernáculo, cómo la Biblia se contesta con la misma Biblia, ¿no? Entonces, si la luz, si el sacerdote tenía que pasar por el atrio con la experiencia del mueble del altar de bronce, con el mueble del lavacro, con el agua, la experiencia con la sangre, la experiencia con el fuego, y al entrar al lugar santo, estaba todo oscuro, y él traía el fuego que había descendido con lo que él había puesto del animalito ahí. Él traía ese fuego, no podía meter un fuego extraño, sino tenía que entrar con este fuego. Y él prendía esta luz. Entonces, ¿qué pasa ahí? En esa oscuridad, él para poder moverse y no tropezarse, poder ministrar, por hacer las funciones que tenía que hacer, él tenía unas funciones que cubrir ahí, en la mañana y en la tarde. Él tenía un trabajo que hacer. Para que él no estuviera tropezándose, tirando las cosas, eso, lo que lo iluminaba era este candelero. Era la única iluminación que tenía. La vida del cristiano, si no pasa del atrio, ¿en qué va a andar? En tinieblas. Entonces, hay unos versículos aquí que dice que, no sé si son estos, pero miren, vamos a Juan 12:35. Juan 12:35. Pues si nosotros somos cristianos salvos y no hay ningún interés en nosotros de estudiar la palabra, cuando leemos la Biblia nos da sueño, cuando leemos la Biblia no entendemos nada, cuando leemos la Biblia nos da flojera, nada más de pensar leer la Biblia no hay un interés, estamos en tinieblas. En Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿De qué está hablando Jesús? De Él dentro de nosotros, ¿no? Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Hay tinieblas en nosotros. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? No te quedes en el atrio, no te quedes nada más en la salvación, porque ya tienes la luz. Pero ten cuidado con esas tinieblas, ten cuidado con ese corazón. ¿Cómo dice que es nuestro corazón? Que es un corazón engañoso. Todo el corazón del ser humano dice es corazón engañoso. Entonces dice, por tanto, tenéis la luz, creed en la luz. Hay que ir a la palabra de Dios, hay que ir a su palabra, hay que creer en el verbo, hay que creer en Jesús. Hay que agarrarnos de esos versículos, hay que agarrarnos de él. Pero ¿qué va a pasar si no entiendo lo que leo? ¿Qué va a pasar si no abro mi Biblia entre la semana? ¿Qué es lo que pasa? Me van a ganar mis tinieblas. Entonces no voy a ver, dice, no sabe a dónde va.
Esto es tremendo. El no saber a dónde vas es no tener identidad. Hay cristianos que no tienen una identidad en Cristo. Entonces, esta es la parte súper, súper importante. ¿Por qué el candelero? ¿Por qué su mano derecha? ¿Por qué ministrar en el candelero? ¿Por qué ir a la palabra? ¿Por qué es que no le entendemos a la palabra de Dios? Porque nos movemos nada más en el atrio. Ahí nos quedamos. No entramos al lugar santo. ¿Por qué no entendemos la palabra de Dios? Porque hay una muerte espiritual, porque estamos metiendo otras pasiones. El fuego extraño es cuando metemos nuestra pasión propia. Cuando yo quiero que Dios haga lo que yo quiero. Cuando voy a orar y solamente paso mi lista de peticiones y no hay un arrepentimiento sincero en mí. No está redarguyéndose en mi corazón. Yo creo que yo soy el perfecto y entonces, Señor, arregla a esta persona, arregla esto, arréglame en mi trabajo, arréglame estos problemas, pero yo creo que yo soy el correcto. Entonces me salté el altar de bronce, me salté el lavacro, el lavarme las manos, quitar ira y contienda. Me salté el lavar mis pies, toda ofensa no le he perdonado todavía. Ahí está en el Padre Nuestro, perdonar las ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. Ahí está en el Padre Nuestro cuando cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar y les da el Padre Nuestro. He leído el Padre Nuestro con cronómetro y creo que me tardo 30 segundos en leerlo, medio minuto. ¿Eso es orar? No, el Padre Nuestro podemos estar orando 2 horas, el Padre Nuestro. Es una guía. Así el tabernáculo es una guía para poder entrar al lugar santo y no entremos con un fuego extraño. Entremos con el fuego de Él, con la pasión. Ya una vez que somos redimidos, que somos purificados, que ya tuvimos la experiencia y entramos al lugar santo, entramos a las cámaras del rey, así también se le dice en la palabra de Dios. Estoy a solas con Él, dice, cierra la puerta y ahí habla con Él, realmente cómo te sientes, realmente quién eres. Sé tú ante Él y va a redarguir tu corazón y te va a mostrar y va a poner una lámpara y vas a saber a dónde vas. Vas a saber qué propósito tienes en este mundo. Vas a saber qué propósito hay para ti. ¿Cuál es ese plan perfecto de Dios? Dice que tiene planes solamente buenos para ti. Dice, todo obra para bien el que ama a Dios, el que tenga esa pasión correcta, ¿no? Vas a encontrar que en todo obra para bien. Todo lo que está en la palabra de Dios te va a empezar a hacer un sentido en tu vida personal. Por eso es tan importante con este mueble del incienso, la oración, que Dios te empiece a revelar su palabra. Es por eso tan importante esta parte del candelero. Entonces, vamos a estar en tinieblas. Hay un salmo, creo que es el Salmo 119. Este no lo tengo aquí. Ahorita lo busco y lo encuentro. 119, 105 será. Sí. Busque. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es que entra el sacerdote, entra al lugar santo, está todo oscuro, no se ve nada. La única luz que hay es la palabra, la única luz es Jesús. Lo único que nos va a guiar, la luz es Jesús. Lo que nos va a dar un sentido en nuestra vida, precisamente es Jesús, es el verbo, es esta luz. Es para que yo no tropiece. Entonces, cuando yo me olvido de Dios, cuando yo no estoy en Dios y cuando yo estoy en mi propia voluntad, voy a dañar personas y voy a ser dañado. Voy a estar tropiece y tropiece y tropiece. Voy a perder el sentido de vida. Y entonces me va a doler el corazón, voy a estar en sufrimiento, me voy a estar comiendo las uñas, o sea, voy a estar en un, ¿cómo digo yo? En un ramo de nervios, ¿cómo es? Manojo de nervios, ramo
Imagínate, no, pues un ramo de nervios. Manojo es chiquito, pero a veces estamos en un ramo. Ya me inventé otra palabra, es buenísimo. ¿Qué me ibas a preguntar? Que cuando no hacemos en la oración todo este seguimiento de entrar por el atrio, con acción de gracias, de lavar, o sea, cuando solo llegamos como con la carta a Santa Claus, ¿no? Con nuestro pliego petitorio, en realidad no estamos en el lugar santo. No. O sea, nunca vas a llegar si no haces todo este proceso. No. O sea, uno cree que sí porque estás hablando con Dios, porque le estás diciendo, pero en realidad no lo estás haciendo. O sea, no es posible que llegues a ese lugar sin haber recorrido todo. No, cuando entramos a oración y empezamos a hacer nuestra lista de petición, es como que llegó yo, patrón, y le digo a Dios, le digo a Jesús, a ver, siéntate, tú eres mi siervo y ahora te ordeno que me hagas esto. Imagínate, morimos espiritualmente. Entra otra pasión, entra otro fuego. Nuestros intereses son otros, no los intereses de Dios. Entonces, cuando empezamos a entender cuáles son los intereses de Dios, qué es lo que hacemos para agradarle a Él, tenemos una experiencia totalmente diferente. Por eso es tan importante aprender cómo es este mapa, cómo es este crecimiento en el tabernáculo. Y vamos, vean, 9:26, ya vamos a terminar. Hebreos, creo que es, no sé si 7:9 o 9:7, donde dice que Jesús es el más perfecto tabernáculo. Aquí está, 9:11. Hebreos 9:11, Nuevo Testamento, está hablando del tabernáculo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el más perfecto tabernáculo. Quiere decir que el tabernáculo de Moisés es una muestra, que el Padre dejó una muestra de cómo es el Hijo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Aprender del Hijo. Nosotros nos tenemos que convertir en un tabernáculo. Nosotros nos tenemos que convertir en ese altar de bronce, en un altar de sacrificio. Es lo que nosotros nos debemos de convertir. Entonces, por eso son estas enseñanzas, por eso es aprender del candelero, de la menorá. ¿Qué otro? Miren, cuando dice... no sé si dárselos el próximo martes, ahorita ya no alcanzo a dárselos, pero voy a incluir algo del brazo derecho. No, yo creo que se los voy a dar el próximo martes. Voy a apartar esta enseñanza porque sí me va a tomar un tiempo explicarles sobre el verbo en el principio y cómo es que Dios creó todas las cosas y cómo es que involucró su mano derecha, su brazo derecho para crear las cosas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que voy a parar aquí, cerrando nada más con esto. No andemos en nuestras tinieblas y entremos de la forma correcta, con el fuego correcto al lugar santo. Y prendamos estas 7 lámparas, prendamos la luz perfecta, la sabiduría perfecta, lo que es el verbo, lo que es Jesús. Que Jesús sea nuestro guía, que Él sea nuestra lámpara, que algo que vayamos a hacer, vayamos y consultemos en nuestro cuarto de oración. De eso se trata. Si tomamos decisiones sin consultar a Dios, pues vamos a asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, es mejor consultar a Dios en todo lo que vayamos a hacer, ¿no? Y con eso termino la grabación y me quedo aquí con ustedes.